Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, he de decir que lamento la ausencia del jefe de Gobierno. Pienso que el debate que tenemos hoy es lo suficientemente importante para que don Mariano Rajoy estuviera aquí. No imagino que más importante tiene que hacer el presidente del Gobierno que asistir a un debate sobre la abdicación del rey. Sin ningún menosprecio, evidentemente, a los ministros y ministras que están aquí. No voy a hacer una intervención de juicio de la figura del rey Juan Carlos, tampoco sobre la monarquía o la república, sino un intento de hablar sobre la abdicación con un contexto social ineludible y con unos antecedentes históricos ineludibles. Pero miren ustedes, yo estoy convencido que los resultados electorales de las elecciones europeas significaron un fin de una etapa política en el Estado español. Cuando digo fin, soy consciente de que un fin de una etapa no se produce hoy y mañana se inicia la nueva, sino que el terremoto electoral que se produjo con la abstención, el voto en blanco, el hecho de que formaciones políticas sacaran más de 1 millón de votos, el hundimiento del bipartidismo, no se puede decir que miméticamente se va a producir, sino que son tendencias importantes. Y estoy seguro, me lo van a permitir, estoy seguro que la decisión del rey de abdicar no es ajena a los resultados electorales. No digo que sea la única, pero que no es ajena. Estoy seguro que los resultados electorales gravitan sobre la decisión de Juan Carlos de abdicar. Juan Carlos abdica 8 días después de las elecciones y simultáneamente aparecen en todo el Estado español manifestaciones, concentraciones, opiniones en relación a la necesidad de referéndum o de la Tercera República. Y la pregunta sería, ¿en qué momento político está España en el que se produce la decisión de abdicar? Difícilmente podemos negar que estamos en una situación política delicada, en una crisis económica, en una crisis social y en una crisis territorial. No me voy a extender, pero sí que quiero, como mínimo, fijar 3 ideas de las crisis que pasamos. La primera es que la crisis que estamos pasando está teniendo una repercusión en la estructura de la sociedad de mayor desigualdad y de mayor precariedad. No sé cuándo saldremos de la crisis, no sé con qué ritmos. No estoy de acuerdo con las políticas de austeridad, pero las políticas de austeridad lo que están determinando es una sociedad más precaria y más desigual. Como me decía el otro día una bióloga, me decía, no solo no puedo mirar el horizonte con optimismo, con esperanza, sino que cuando estoy optimista lo veo con incertidumbre y cuando estoy pesimista lo veo amenazadora. Lo mismo podemos decir de la crisis territorial. Pero me van a permitir que introduzca una nueva crisis importante, más importante que estas 3. Yo creo, señorías, que España tiene una crisis moral, que estamos no solo en una crisis territorial, en una crisis social, en una crisis económica, sino que tenemos una crisis moral, donde la corrupción está en el centro de la crisis moral que se produce. Y eso tiene unos efectos fulminantes sobre la sociedad. El efecto de la valoración negativa de los partidos políticos, de los gobiernos y de la misma monarquía. Y tiene una consecuencia social de desafección, de indignación, de estar en contra del alejamiento de las instituciones. Por tanto, lo que estoy planteando aquí es que la abdicación se está produciendo no solo en un momento de crisis material, sino que se está produciendo en un momento de crisis moral y que es necesario darle respuesta. En el debate en el Congreso de los Diputados sobre esta ley orgánica, todos los portavoces parlamentarios, posiblemente excepto el presidente del Gobierno, afirmaron que estábamos en una nueva etapa. Lo dijeron los grupos parlamentarios. El otro día Javier Pérez Royo decía una frase que me gustó en un periódico que decía: la transición como instancia legitimadora no da más de sí. Comparto esta opinión que daba Pérez Royo. La transición como instancia legitimadora no da más de sí. Y si nos encontramos en una nueva etapa donde el espíritu de la transición nos sirve, donde tenemos una crisis moral y una crisis social, la pregunta es ¿cómo se afronta esto? ¿Cómo afrontamos desde las fuerzas políticas españolas el hacer frente a una crisis moral y a un cambio de etapa? Las preguntas son muchas. ¿Sobre qué base se construye una nueva respuesta? ¿En qué consiste una nueva respuesta? ¿Quién lidera una nueva respuesta? ¿Cómo se enmarca
la abdicación en esta nueva respuesta y las preguntas son también diversas. Han aparecido diversas preguntas. La más clarísima es la del presidente Rajoy, que dijo que simplemente continuidad. El señor Rajoy no se da por aludido ni del resultado electoral, ni de las movilizaciones, ni de la estructura social, ni de la crisis moral. Para él, la continuidad. Hay otros portavoces parlamentarios que plantearon simplemente un relevo generacional. Dijeron, esto es fácil, en lugar de el rey Juan Carlos, el rey Felipe, y todo funcionará. Y hubieron otras voces que, en definitiva, planteaban no solo un relevo generacional, sino además una reforma constitucional. A mi parecer, esto es absolutamente insuficiente, porque si coinciden conmigo, y creo que es innegable que se puede coincidir, en que nos encontramos en un país con una crisis moral, no se puede hacer frente a la crisis moral dejando aparte a la gente sin participar, sin complicidades, sin participación. Y desde ese punto de vista les quiero decir que hay toda una serie de medidas que se deben tomar para salir de la crisis moral. Es necesario que los ciudadanos participen en las decisiones relevantes. Es necesario acercar las instituciones a los ciudadanos. Es necesario promover y renovar la regeneración política. Es necesario conservar y promover la diversidad. Es necesario luchar contra la corrupción. Es necesario que haya un revulsivo en la política. Y ustedes me preguntarán, ¿de todo esto qué estamos haciendo? A la pregunta de si estamos promoviendo una participación ciudadana en las decisiones relevantes, la respuesta es no. Pasó en el 135 de la Constitución como ejemplo clarísimo. Espera un momento, senador Saura, espera un momento. Señorías, yo les ruego que guarden silencio porque hay un rumor de fondo que hace imposible escuchar al senador Saura. Guarden un poco de silencio, por favor. Continúe. Es que la crisis moral tiene muchas variedades. Decía que en ese intento de respuesta a la crisis moral que creo que padece el Estado español es necesario lanzar diversas iniciativas. La primera era que los ciudadanos participen en las decisiones relevantes. ¿Esto se ha hecho? No. Que se acerquen las instituciones a la ciudadanía. Aún recuerdo hace 15 días o 3 semanas el debate sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, donde no solo no se acercaba, sino que se alejaba y se disminuía la relación entre la política y los ciudadanos. Que se pueda debatir lo que no se pudo debatir en el 78, no solo la Constitución. La Constitución fue una imposición preconstitucional para iniciar el proceso de democratización. Pero hay otro tema importantísimo que no se puede debatir, el concordato. El concordato con la Iglesia Católica es un concordato preconstitucional que todo el mundo sabe que es anticonstitucional, pero que no se puede debatir. Devolver la confianza a los ciudadanos en la transparencia. Garantía de la diversidad y de la pluralidad. El Gobierno central tiene una obsesión por el centralismo y por subir la administración hacia arriba. Es decir, creo que las líneas importantes que determinan un cambio de espíritu, el llamado espíritu de la transición, quedó en el pasado, hacia un espíritu de modernización democrática, ha pasado. Y la pregunta es, en todo este escenario,